La corona de la puerta parecía una guirnalda de hojas plastificadas, demasiado perfecta, como todo allí dentro. El vestíbulo olía a cera y eucalipto. El suelo brillaba como si alguien lo lustrara con vergüenza. Mi madre revisaba la mesa por tercera vez. Porcelana heredada, cubiertos alineados como soldados, servilletas sujetas en anillos dorados. Discreto y elegante, repetía como una oración. Mi padre se ajustaba la corbata frente al espejo del salón, practicando esa sonrisa que no muestra los dientes, solo control. Yo, parada en la despensa, sentía que la cocina me llamaba como una jaula, la sartén de mantequilla chisporroteando, el pavo dorándose, las verduras cortadas milimétricamente, nada fuera de lugar, excepto yo. Hoy, quédate aquí detrás, ¿vale? Dijo sin mirarme. Ya sabes, tu pelo suelto llama la atención, y esas banderas en LinkedIn. No nos avergüences. La palabra cayó con el peso de un plato de loza sobre piedra. Contuve el aliento. El camarero contratado me tendió una bandeja con copas y una sonrisa entrenada. La señora puede servir. Le devolví la sonrisa, educada, y cogí la bandeja. El cristal tintineó en mi mano, una música pequeña e irónica. En el salón, mis padres circulaban como anfitriones profesionales, susurrando instrucciones al personal, luz más baja, banda sonora de jazz más suave, nada de conversaciones polémicas. El teléfono de mi padre vibró. Ha llegado, dijo, y fue como si toda la casa enderezara la columna. El CEO atravesó el pasillo con 2 asesores, traje impecable, el tipo de presencia que hace que la gente confunda el dinero con una bendición. Mi madre avanzó un paso más de lo necesario. Mi padre abrió los brazos como si recibieran a un pariente de la realeza. Es un honor, doctor, dijo, exagerando el título que el hombre no tenía. El reflejo en el cristal de la vitrina devolvió la escena. Yo al fondo, bandeja en mano, el pelo como una corona no autorizada. Era curioso como el cristal siempre muestra a quien la sala olvida. En la despensa, sobre la encimera de mármol, vi las tarjetas de sitio. Me topé con mi nombre en un sobre más pequeño. Dentro, nada. Solo una nota, con letras finas que reconocería hasta con los ojos cerrados. Hija a evitar. Me dieron ganas de reír a carcajadas, una risa bruta que rompiera una copa. No lo hice. Cogí el móvil y fotografié el papel, la caligrafía, la luz de la lámpara haciendo que el evitar brillara como oro falso. Lo guardé. Archivar es una forma de respirar. Llevé las copas al salón. El jardín, más allá de la puerta corredera, era un catálogo, luces de hadas, sillas de hierro blancas, el césped cortado por alguien que entiende de medir apariencias. El ensayo del brindis comenzó antes de la primera copa. Mi padre, con voz impostada, hablando de trayectoria limpia, mérito, familia a la que no le gustan los líos. La palabra limpia me mordió la piel como un producto de limpieza barato. Mi madre, por encima del hombro, hizo un gesto sutil para que bajara la bandeja. Obedecí. Así es como nos comunicábamos. Códigos silenciosos, semitonos. Aprendí a leer esa partitura antes de aprender álgebra. El camarero me trajo otra tarea. ¿Puede reponer las velas del lateral? Fui al aparador. La llama vacilaba al menor soplo, y por un instante pensé en apagarlas todas de un soplo, dejar la sala en penumbra. En lugar de eso, las alineé como soldados cansados. Tuve un recuerdo, yo, pequeña, en una foto de Navidad, con el pelo recogido tan fuerte que dolía, mi madre susurrando sonríe con los ojos. Hija, los dientes son demasiado. Tomé aire y volví al presente. Las risas del salón sonaban como platos chocando, educadas, lo suficientemente huecas como para no manchar nada. El CEO paseó por la galería de fotos del pasillo. En ninguna de ellas estaba entera. En la de la graduación de secundaria, mi hombro. En la de Pascua, un borrón de mi vestido. En la de la fiesta de 21 años, solo el reflejo de mi pelo en el cristal de una ventana. Elogió a la familia preciosa, tan unida, y mi madre se mordió el labio, satisfecha, como si hubiera parido la palabra. Mi padre, con prosodia de anuncio, dijo, nuestra hija es brillante, solo, intensa. Hoy ha preferido quedarse entre bastidores. Yo lo oí desde los bastidores. La mentira, dicha con cariño, sigue siendo mentira. La cocina hervía, y sentí ganas de meter las manos en la masa, amasar que calma,
repetición que organiza. En lugar de eso, me apoyé en el fregadero de piedra fría, dejé correr el agua un instante, solo para oír un sonido que no fuera una conversación de salón. El camarero volvió, solícito. Si quiere, puedo quedarme aquí y usted descansa. Negé con la cabeza. Estoy bien. Me miró con un respeto que no esperaba, como si lo hubiera entendido todo sin que yo dijera nada. Del jardín, llegó el brindis. Nuestra comunidad es un ejemplo, dijo mi padre, levantando la copa. Eché un vistazo por la rendija, los hombres alrededor del seo, la corbata correcta, la risa correcta, las mujeres en tonos nude, manicura francesa, todo el cuerpo una rosácea de buenos modales. Alguien comentó sobre gente que no sabe comportarse en las redes, que arruina su propia carrera. Mi nombre no fue dicho, pero fue escuchado. Ese es el truco. Te dibujan con palabras sin forma, y tú te reconoces incluso sin contorno. Miré de nuevo la nota. Evitar. Pensé en todo lo que me habían entrenado para enseñarme a evitar. Trenzas, preguntas, voz alta, mesas en las que no fuera la primera en levantarme para recoger los platos. Dentro del bolso, mi antigua tarjeta de identificación de la startup me rozó los dedos, el plástico ya gastado de tanto abrir puertas que no estaban hechas para mí. Sentí un orgullo pequeño y feroz. Yo construí otras puertas. El timbre sonó de nuevo, más gente, más perfume caro, más risitas y saludos casi militares. Mi madre pasó a mi lado apresurada, con el rímel intacto, las mejillas altas de ansiedad. Sonríe, dijo, sin mirarme. Y se fue. Sonreí. ¿Para quién? ¿Para una pared? ¿Para el espectro de la hija que inventaron, esa que sabe encogerse en el momento adecuado? Aparté la cortina y capturé, con el móvil, el salón en movimiento. El CEO señalando algo en el cuadro, mi padre asintiendo, mi madre arreglando un hilo invisible de la alfombra. Toqué la foto para ampliar, y el cristal de la vitrina me devolvió como un fantasma. Sentí un pequeño chasquido, no de rabia, de nitidez. No iba a discutir esa noche. Iba a recordar. En mi muñeca, el smartwatch vibró como si un corazón extra estuviera pegado a mi piel. La notificación subió tranquila, con el asunto en negrita. Anuncio oficial, domingo, 10 horas, reunión general de integración. Lo abrí. El texto, conciso, lo decía todo. Confirmación del nuevo cargo, la firma del departamento jurídico, la invitación del CEO. El dedo se detuvo sobre la pantalla, y por un segundo, el sonido de todo el salón enmudeció. Respiré. La cocina olía a mantequilla y a mentira. El futuro, allí, olía a metal y a posibilidad. Guardé el móvil, alineé las copas en la bandeja y salí de la despensa en dirección al salón, con el paso medido, el cuerpo entero. Si querían mantenerme entre bastidores, habían elegido la peor semana posible. Y, aún así, caminé en silencio. Porque a veces la justicia empieza sin ruido, solo con una prueba guardada y una puerta esperando ser abierta. Volví a casa después de medianoche, el sonido de mis tacones resonaba en el pasillo de mi edificio, rítmico, preciso, como si cada golpe dijera todavía estoy aquí. Abrí la puerta y me recibió el silencio limpio de mi apartamento, un silencio que no me borraba, que me pertenecía. Lo primero que hice fue encender la luz del escritorio. Allí estaba mi pequeño campo de batalla, murales de corcho, carpetas de colores, post-its, un vaso con bolígrafos de diferentes grosores en la parte superior, un título que escribí hace meses, Archivo de la existencia. Me senté, me quité los pendientes y comencé el ritual. Cogí el móvil, abrí la foto de la nota hija evitar, la amplié. Observé cada curva de la caligrafía, la ligera presión del bolígrafo, la vacilación al final de la R. Apunté la cámara del portátil a la pantalla y la fotografié, archivando el archivo. Luego, arrastré el documento a la carpeta principal. Entre las otras pruebas de toda una vida de exclusiones sutiles, carpeta 1, mensajes y comentarios, carpeta 2, invitaciones familiares sin mí. Nombre, carpeta 3, evidencias corporativas, microagresiones, cada archivo, un trozo de mi piel convertido en dato. En lo alto del corcho, escribí con bolígrafo. Ellos quieren ser recordados como una familia discreta. Yo quiero ser recordada como la verdad. Abrí el portátil y reproduje un audio antiguo de mi madre. Hija, no hables mucho de esos temas hoy, ¿vale? Hay gente importante en el evento. Solo queremos evitar momentos incómodos. Detuve el audio antes del final. El mismo tono,
la misma dulzura educada que siempre usaba cuando quería que desapareciera sin parecer cruel, dulce como veneno mezclado en el té. Mis manos estaban firmes. Creé una nueva carpeta en el ordenador y la nombré Familia, modo corporativo. En ella, guardé todo lo que mostraba cómo hablaban de mí cuando querían parecer educados. Es intensa. Tiene opiniones fuertes. Es una joven prometedora, solo necesita tacto, lenguaje de barniz, camuflaje de prejuicios. Aprendí que cuando alguien dice intensa, lo que realmente quiere decir es me recuerdas que soy racista y no quiero lidiar con ello. Al otro lado del escritorio, una carpeta diferente. Trabajo, modo silencio, mensajes de ejecutivos elogiando mis resultados en privado, pero ignorándome en las reuniones públicas. Uno de ellos llegó a escribir: eres genial, pero a veces proyectas una imagen muy llamativa. Me reí, sola, lo suficientemente alto como para romper el peso de la frase. Llamativa, otra palabra que usan cuando no pueden decir demasiado negra para caber aquí. Cogí el diario y escribí. Cuando era pequeña, mi madre decía que ser invisible era una forma de seguridad. Crecí y aprendí que la invisibilidad es solo otro nombre para la inexistencia. En la estantería, una foto antigua me observaba yo con 9 años, uniforme almidonado, una sonrisa enorme, el pelo trenzado por mi abuela detrás, una nota suya escrita con letra torcida: no olvides que te vean. Mi abuela siempre lo entendió. El reloj marcaba las 2:17, el cuerpo cansado, la mente despierta. Abrí el correo del trabajo. Asunto: reunión general domingo. Puntos del anuncio. Mi nombre estaba entre los 3 temas principales. Mañana sería presentada oficialmente como directora general de plataformas de datos. El mismo cargo que aquel CEO arrogante había mencionado con orgullo durante la cena, sin saber que me pertenecía. Sentí que algo se movía dentro de mi pecho, una mezcla de rabia, dignidad y una paz fría. No esa paz de quien perdona, sino de quien entiende el juego y decide jugar mejor. Cogí una hoja de cuaderno y dibujé un mapa. En el centro, escribí la mesa. A un lado, flechas. Familia /diagonal, barrio /diagonal, iglesia. Al otro, empresa /diagonal, medios /diagonal, sociedad. En medio, una línea roja conectando los dos mundos, la imagen, la maldición y la moneda. Eso era lo que siempre controlaron, la imagen. Y eso era lo que yo había aprendido a dominar. Pulsé el botón RS de la grabadora y empecé a hablar, más para mí que para nadie. Lo que ellos llaman vergüenza es lo que yo llamo presencia, y lo que ellos llaman humildad es lo que usan para callarme. Cerré la grabadora, lo guardé como diario de prueba. 1 de enero. La pantalla, la carpeta familia parecía respirar dentro de ella. Cientos de pequeños recuerdos ahora tenían peso digital, forma, tiempo y sello, pruebas de que existía incluso cuando intentaron borrarme. Me levanté, fui a la ventana y miré la ciudad. Los edificios brillaban como acuarios de cristal, cada uno con alguien fingiendo pertenecer a algún lugar. Yo, por primera vez, no fingía. Mientras cerraba el portátil, pensé en algo simple, casi poético. Mi apellido, tan común, siempre sonó más de ellos que mío, pero a partir de esa madrugada, lo transformaría en un documento. Antes de dormir, dejé un recordatorio fijo en la esquina de la pantalla. Domingo, 10 horas. No necesitas demostrar nada, solo aparecer entera. Y, antes de apagar la luz, susurré al vacío: ellos no lo saben, pero el escenario que intentaron negarme ya está montado. Asterisco: si alguna vez te han sacado de una historia que era tuya, suscríbete, porque todavía vamos a hablar mucho de esto, y cada voz olvidada merece ser registrada. Asterisco: mi móvil vibró con una nueva notificación remitente. Comité del barrio, gala benéfica. Asunto: mesa principal confirmada, señor y señora Almeida y CEO invitado. Debajo, una línea garabateada a mano, mi nombre tachado con bolígrafo azul. A la mañana siguiente, el sol atravesaba la persiana en tiras finas, como rejas de luz. Me quedé unos minutos mirando ese dibujo en la pared, pensando en cómo toda la vida me enseñaron a caber en espacios parecidos a ese, franjas de claridad entre sombras largas. Preparé café, abrí el portátil y empecé a revisar lo que llamé el plan de daño controlado. No era venganza. Todavía no era catalogar los pequeños absurdos que todo el mundo decía que no eran nada. Esas cosas, cuando se acumulan, se convierten en estructura, y la estructura, cuando empuja, duele. Abrí el grupo de la familia en el móvil, Familia Unida, y encontré la secuencia de siempre: fotos de orquídeas, mensajes de buenos días y consejos sobre ser agradecida en silencio. Entre los emojis, una indirecta. Mi tía comentó: hay gente que lo tiene todo y todavía quiere destacar, ¿no?
La humildad de saber cuál es tu lugar. Mi padre reaccionó con un pulgar hacia arriba, mi madre respondió con un corazón blanco, respiré hondo, hice una captura de pantalla, lo guardé en la carpeta familia/estructura. Mientras el ordenador iniciaba las copias de seguridad automáticas, el recuerdo vino como un flash. Yo, a los 16, con el pelo natural por primera vez, y mi padre diciendo es bonito, pero quizás, demasiado rebelde para el colegio. La profesora lo llamó atrevido, las chicas se rieron y en aquella época, todavía pedía perdón. Volví a la pantalla y abrí la hoja de cálculo que el comité del barrio me había enviado por error. El Excel era la prueba de la coreografía social que regía aquella comunidad. Columna A, nombres de las familias. Columna B, contribuciones financieras. Columna C, asientos reservados. Columna D, observaciones. Me desplacé hasta encontrar nuestro apellido. En la línea destacada en gris, se leía: Familia Almeida, mantener a la hija alejada de la mesa principal. Evitar contacto directo con el CEO. Participación discreta. El cursor parpadeaba sobre el archivo como si se burlara de mí. No necesité alterar nada. Solo hice una captura de pantalla y la guardé en la carpeta barrio/protocolos. Mientras renombraba el archivo, me di cuenta de que las palabras participación discreta eran, en el fondo, un elogio codificado. Yo siempre participé. Ellos solo querían asegurarse de que nadie se diera cuenta. Fui al armario y saqué una caja antigua. Dentro, recortes de periódicos, certificados, medallas de olimpiadas de matemáticas, fotos amarillentas. Todo lo que mis padres guardaban con orgullo, hasta el momento en que mi color empezó a desentonar en el escaparate. En la misma caja, encontré un antiguo folleto de la iglesia, con la foto de ellos sonriendo. El texto decía: ejemplo de pareja tradicional. Pilares de la comunidad. Ninguna mención a mí, ni una línea, ni hija única, solo vida dedicada al servicio. Sonreí de lado. Servicio, una palabra que siempre nos ha encajado bien. Abrí el cuaderno de notas y escribí el título: La gramática de la respetabilidad. Listé los verbos más usados contra mí: bajar, suavizar, ajustar, controlar, agradar. Debajo, una observación. Cuando dicen que se trata de buenos modales, se trata de quien define lo que es bueno. Miré el espejo colgado en la pared. El reflejo mostraba a una mujer de 30 y pocos años, con el pelo crespo recogido alto, ojos atentos, el cuerpo cansado y firme. Por un segundo, pensé en cómo mi madre siempre decía: hablas con todo el cuerpo, Nara, es demasiado. Ella nunca entendió que hablo con el cuerpo porque el silencio de ellos siempre me obligó a gesticular para existir. Cogí la nota de la noche anterior, hija, evitar, y la prendí en el borde del espejo con un alfiler debajo. Pegué una hoja en blanco y escribí con rotulador rojo: no evitar. El contraste quedó bonito y doloroso. El móvil vibró. Mensaje de mi madre: buenos días, amor. Recuerda comportarte en el evento de la asociación. Habrá mucha gente importante, solo queremos lo mejor para ti. La última frase me hizo reír. Lo mejor para mí siempre significó su comodidad. Dejé el móvil a un lado y volví al portátil. Empecé a organizar los archivos como si montara un documental. Abrí un nuevo proyecto en el software de edición e importé las carpetas familia, barrio, trabajo. Arrastré las capturas de pantalla al panel. Una por una las fotos formaban un mosaico triste. Eventos en los que estaba cortada del encuadre. Reuniones en las que mi nombre no figuraba. Comentarios borrados antes de convertirse en pelea. Mientras veía aquel collage silencioso, me di cuenta de que mi historia tenía textura de archivo. Eso era lo que sabía hacer mejor: transformar el dolor en datos. Y allí, entre recortes y carpetas, empecé a percibir el diseño del giro. Si querían controlar la narrativa a través de la apariencia, yo mostraría el coste de ello: la suciedad escondida bajo la alfombra de las apariencias. Cogí un bolígrafo rojo y escribí en la parte superior de la página: cuando el respeto se usa para esconder el racismo, no es virtud, es barniz. Pulsé guardar proyecto. Lo nombré: Operación Imagen Limpia. Sentí el peso de la palabra limpia y, por primera vez, no me dolió porque ahora era mía. Mientras el ordenador cargaba, el correo sonó remitente: equipo de audiovisual, gala benéfica. Asunto: hola, Nara, alguien me ha enviado los ensayos de discurso de tus padres. ¿Crees que quieres verlos? Por un segundo, el mundo quedó en suspenso, la respiración se detuvo a medias. Sonreí despacio, abrí el correo. Asterisco. El archivo adjunto tenía un nombre simple, pero prometedor: Sena-Almeidas-versión-final, MP4. El video se abrió en silencio.
La primera imagen. Mi madre frente al espejo del salón, ajustándose el collar de perlas, la cámara temblaba. Debió de haber sido grabada por alguien del equipo de eventos. Respiró hondo y ensayó la sonrisa que conocía desde niña. La sonrisa que dice todo está bien mientras todo duele. Señoras y señores, empezó, mirando su propio reflejo. Es un honor recibir al Dr. Martins en nuestra casa. Nuestra familia siempre ha creído que el éxito es resultado de la disciplina, la fe y la discreción, dudó. El tono de la palabra discreción salió como un cuchillo de mantequilla. Frío, liso, cortante. Apareció mi padre, de traje oscuro, con un papel en la mano. Querida, cambia discreción por trabajo silencioso. Queda más elegante, ella sonrió. Mejor y volvió a empezar. Nuestra hija, Nara, es una profesional con talento, solo un poco intensa. Prefiere quedarse entre bastidores, ocupándose de la parte técnica, la pausa. La mirada de complicidad entre ellos, risas de fondo. Alguien comenta, sí, estos jóvenes de hoy, opiniones fuertes, ¿no? Mi padre se rió también. Pero lo importante es que entienda que la familia es el centro. La imagen va primero. Detuve el video. Dejé el cursor parpadeando durante largos segundos. La respiración vino corta, luego larga, reproducir de nuevo. Ahora estaban en el jardín, probando el tono del brindis. Estamos orgullosos de nuestra trayectoria limpia y sólida, leía en voz alta. Una mujer del equipo interrumpe. Quieren incluir a la hija en el discurso final. Mi madre responde sin pensar. Mejor no. Anda con unas causas. No queremos desviar el foco de la noche, silencio incómodo. Causas, la palabra cayó como un sello oficial de la exclusión. Rebobiné el video hasta el principio, descargué el archivo y lo guardé en la carpeta familia/ensayos. Nombré el fragmento, causas-versión-final, MP4. Mi dedo temblaba, pero no de rabia, de precisión. Abrí otro archivo, esta vez de mi propia carpeta profesional. Video de presentación interna de la startup antes de la fusión, el CEO, el mismo que mis padres querían impresionar, decía. La mente más estratégica del equipo, Nara Almeida, ella es quien traduce el caos en resultados, se reía, genuino, el público aplaudía. Esta mujer aquí nos salvó de perder un contrato de 30 millones. Eso no es talento, es liderazgo. Pausé. Rebobiné el sonido de mi madre llamando a mis logros causas, corté y lo superpuse al video del CEO elogiándome. El contraste sonaba como la banda sonora de un documental. Ironía perfecta. Mientras la renderización se ejecutaba, abrí el bloc de notas, Minidoc, la imagen y el espejo, anoté ideas, fragmento 1, nota hija evitar, fragmento 2, audio no nos avergüences, fragmento 3, ensayo trayectoria limpia, fragmento 4, CEO diciendo ella es quien lidera, fragmento 5, desvanecimiento con el sonido de los aplausos. Leyenda final. Algunas imágenes limpian demasiado, hasta borrar a las personas. Guardé el archivo y me alejé de la pantalla. La noche se tragó la ventana de mi despacho. Afuera, los edificios parecían espejos de cristal, fríos, transparentes, incapaces de reflejar el alma allí dentro. El brillo del monitor era el único faro y por primera vez, no me sentía pequeña ante la palabra familia, sentí poder. El poder de mostrar lo que siempre existió, pero nadie se atrevía a mirar. Cogí el teléfono y marqué el número del técnico de sonido de la empresa de eventos, el mismo que aparecía en los mensajes intercambiados en el grupo del comité. Contestó a la segunda llamada. Diga, soy Nara Almeida, del barrio de Los Cedros. Te encargas del sonido y el video de la cena, ¿verdad? Sí, señora. Genial. Tengo un archivo corto que necesito probar en el proyector antes de la ceremonia. Solo 2 minutos. Sin problema, puedo encajar una prueba. Antes del brindis. Quizás. Perfecto. Te lo envío mañana. Colgué y sonreí, no era rabia, era una orquesta. Cogí el móvil de nuevo y allí estaba. Un nuevo correo del Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Asunto. Confirmación de asistencia, anuncio de liderazgo, cuerpo del texto. Enhorabuena. Nara. Tu ascenso será presentado oficialmente en la reunión general de mañana a las 10 h. El mismo contenido se reiterará en el evento del barrio por la noche, donde estará presente el CEO. Dejé que mi mirada recorriera las líneas hasta el final. La ironía era perfecta. Intentaron esconderme, justo el día en que el mundo estaría obligado a verme. Cogí una hoja de cuaderno y escribí, en letras grandes,
para no olvidar, van a ver su propio reflejo. Entero. Después cerré el portátil, apagué la luz y me quedé mirando al techo, oí mi propia respiración ralentizarse, convirtiéndose en un ritmo. No era odio, ni venganza todavía, era una especie de justicia en incubación. Y cuando el sueño empezó a pesar, pensé, ¿qué es más cruel que ser llamada una vergüenza por quienes se enorgullecen de la mentira? El sonido de la notificación cortó la oscuridad. Mensaje en Slack, directamente del CEO. Te necesito en el escenario conmigo esta noche. Vamos a anunciar el nuevo programa de liderazgo. Ven, jefa. La notificación del CEO todavía parpadeaba en el móvil cuando sonó el despertador, el cuerpo cansado, pero la mente despierta, como si algo dentro de mí por fin hubiera encontrado el tono adecuado de silencio antes de la tormenta. Me puse la camisa blanca favorita, la que siempre usaba en las entrevistas más difíciles. Me puse el pintalabios vino, un tono que mi madre llamaría exagerado, y me recogí el pelo en un moño firme, alto, imponente. Mientras me miraba en el espejo, me di cuenta de que el reflejo ya no pedía permiso, ocupaba. De camino al trabajo, la radio del coche ponía una canción antigua, de esas que hablan de paciencia y destino. Pero en lo único que podía pensar era en lo mucho que me había acostumbrado a caber en espacios que nunca me quisieron entera. La empresa era el mayor ejemplo de ello. 15 años de trabajo ejemplar, resultados incontestables, pero siempre un escalón por debajo de donde merecía estar. Era el precio de ser la excepción bien educada. Al entrar en el edificio, noté las miradas, no hostiles, pero curiosas. La noticia del ascenso ya corría por los pasillos. Una compañera se acercó, con una sonrisa forzada. Enhorabuena, Nara. Ya era hora, ¿no? Dijo. Ya era hora, como quien dice inesperado. Respondí con calma. Sí. Ha tardado, pero ha llegado. El ascensor espejado reflejaba su incomodidad más que la mía. En la reunión de coordinación antes del evento, el CEO parecía tranquilo. Esta noche, todo el barrio verá lo que somos como compañía. Progreso, inclusión, resultados. Vienes conmigo, ¿verdad? Asentí. Sonrió, genuino, sin saber cuánta ironía cargaba esa frase. Progreso, inclusión. Palabras que mi familia usaba como decoración, y la empresa como marketing, pero, esa noche, tendrían cuerpo. El mío. Durante el almuerzo, recibí un mensaje de mi madre. Hija, por favor, nada de discursos largos, ¿vale? Es una cena delicada. El doctor Martins es un hombre influyente. Necesitamos causar una buena impresión. Buena impresión. Siempre ese vocabulario de escaparate. Gente como ella mide el amor en reflejos, no en gestos. Miré el móvil unos segundos antes de responder. No te preocupes, mamá. Solo voy a mostrar quiénes somos realmente. Lo envié y dejé el teléfono boca abajo. Al final de la jornada laboral, me senté en mi despacho y volví a ver el video de mis padres ensayando el brindis, esta vez, sin rabia. Como quien estudia un fenómeno con frialdad, la forma en que mi madre torcía la boca antes de decir discreción, la mirada satisfecha de mi padre al repetir trayectoria limpia, era todo un teatro. Y ellos creían ser los protagonistas. Lo que no sabían es que el guión ahora era mío. Abrí el editor de video y finalicé el montaje del mini documental. La última escena era simple. Yo, caminando por los pasillos de la empresa, mientras la voz del CEO resonaba. Ella es quien traduce el caos en resultados. Fundido a negro texto en pantalla. Caos es el nombre que le dan cuando una mujer negra se niega a caber en el silencio. Rendericé el video y lo exporté en 2 formatos. Uno para el evento corporativo, otro para la noche de la gala. Ambos tenían el mismo archivo base, pero el segundo incluía el ensayo de mis padres, con sus frases pulidas, y el fragmento del CEO llamándome jefa. El contraste era cruel y perfecto. Guardé el pendrive en una pequeña caja de terciopelo. En el reverso de la tapa, escribí con un bolígrafo dorado, para quienes siempre quisieron borrarme con demasiada luz. Antes de salir, llamé a Marina, mi asistente. Necesito que lleves este video al técnico de sonido del evento de esta noche. Él sabrá dónde encajarlo. Claro, jefa. Pero, ¿qué es? Una prueba de proyección. Ella sonrió. Entendido. Mientras ella salía, miré por la ventana. La ciudad parecía en suspenso. Edificios, coches, bocinas, todo girando en cámara lenta. Pensé en lo mucho que tardé en entender que mi historia no trataba sobre la aceptación, trataba sobre la presencia. Ser aceptada es pedir permiso para existir. Estar presente es ocupar, incluso cuando no te quieren allí. El reloj marcaba las 17:42. Cogí el bolso y la chaqueta. Al cerrar la puerta del despacho, sentí una fuerza serena atravesarme. No era odio, era propósito.
Antes de subir al coche, me detuve un instante, miré el reflejo del cristal y dije en voz baja, hoy, me van a ver. Asterisco: si alguna vez te han menospreciado por ser demasiado fuerte, dale a me gusta a este video y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál fue el momento en que te diste cuenta de que no necesitabas pedir permiso para existir? Asterisco: mientras el coche avanzaba por la avenida, el móvil vibró en el salpicadero. Nuevo mensaje de mi madre. Hija, hemos llegado pronto. El doctor ya está aquí, por favor, no vengas con esa ropa extravagante que te gusta. Debajo de la frase, un emoji sonriente y justo debajo, otra notificación del técnico de sonido. Archivo recibido, Nara. Programado para las 21:30, proyección confirmada. El salón principal estaba bañado en una luz dorada, el tipo de brillo calculado para parecer elegante, pero que siempre me recordaba lo mucho que estas fiestas estaban hechas para deslumbrar y no para acoger. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco, los cubiertos alineados milimétricamente, y un caro aroma a flores artificiales se mezclaba con el perfume demasiado dulce de las invitadas. El sonido de las copas tintineando creaba una sinfonía de control. Nada allí era espontáneo, ni las sonrisas, ni los abrazos. Entré con paso firme, observando cada mirada que se volvía hacia mí. Algunos disimulaban la sorpresa, otros simplemente desviaban la mirada. Mi madre, desde lejos, endureció el rostro por un instante. Reconocí el movimiento, el ligero levantamiento de las cejas que decía endereza sin necesidad de palabras. Mi padre, a su lado, se ajustó la chaqueta, intentando parecer ocupado. El gesto lo decía todo. Vergüenza disfrazada de protocolo. Hija, has venido, dijo, con la voz ligeramente demasiado alta, forzando una naturalidad que no existía. Sonreí. Claro. No me perdería la oportunidad de ver al Dr. Martins. El nombre del CEO cortó el aire como una cuchilla fría. Vi cómo su mirada se contraía, rápida, casi imperceptible. El salón estaba lleno. Entre los invitados, rostros conocidos de la empresa, vecinos influyentes y, por supuesto, el propio Dr. Martins, rodeado de risas y copas de vino. Me vio primero. Ah, si no es mi estrella, dijo, abriendo los brazos. La expresión de mis padres se congeló. Lo abracé, sintiendo el peso del instante dibujarse en el aire. ¿Estrella? Mi madre forzó una risa, mirando a los demás. El CEO se volvió hacia ella. Sí. La mente más brillante del proyecto de integración. Nara es una de las mejores líderes que he conocido. Si hoy estamos aquí celebrando, la mitad del mérito es suyo. El murmullo que recorrió el salón fue como una electricidad silenciosa. Mi padre fingió sonreír, pero su mandíbula temblaba. El fotógrafo oficial se acercó. ¿Foto de familia?, preguntó. El CEO asintió. Claro. La familia de nuestra nueva directora merece un lugar destacado. Las palabras resonaron en el salón como un disparo ahogado. Nueva directora. Vi a mi madre tragar saliva, intentando mantener la sonrisa. El flash iluminó nuestros rostros, y por primera vez, la luz no me borró. La cena transcurrió entre discursos y aplausos. Mis padres hablaban poco, demasiado ocupados en contener la vergüenza. Con cada brindis, me daba cuenta de la ironía del destino. El mismo público que antes me veía como la hija incómoda ahora susurraba elogios sobre mi trayectoria ejemplar. El mismo público que mis padres querían impresionar. En un momento dado, el maestro de ceremonias anunció: señoras y señores, antes del brindis principal, tendremos una breve presentación audiovisual, un homenaje a las familias que construyen nuestra comunidad. El técnico de sonido me lanzó una mirada sutil desde la cabina. El corazón me latió con fuerza. Era el comienzo de lo que vendría. Mi madre se volvió hacia mí, sonriendo tensa. Espero que no sea nada polémico, hija. La frase vino envuelta en dulzura, pero cargaba el miedo de siempre, el miedo a que yo dijera la verdad. Yo solo respondí: tranquila, será inolvidable, mamá. Las luces bajaron. La proyección comenzó con imágenes del barrio, niños jugando, familias posando frente a sus casas, voces narrando sobre la unión y los valores. Los rostros conocidos llenaban la pantalla, y la gente sonreía, orgullosa. Entonces, de repente, el tono cambió. Entró el audio del ensayo de mis padres. Nuestra hija, Nara, es talentosa, solo un poco intensa. Mejor no incluirla en el discurso. Anda con unas causas. El silencio fue inmediato. Los rostros se giraron hacia mí, luego hacia ellos. La expresión de mi madre se congeló en medio de una sonrisa que se partió. El sonido de la risa contenida de mi padre resonó desde la grabación, como un fantasma. La pantalla cortó a una charla del CEO.
Esta mujer aquí salvó a la empresa, no solo entrega resultados, inspira. Aplausos grabados llenaron el salón y sobre la imagen, el texto. Algunas imágenes limpian demasiado, hasta borrar a las personas. Las luces se encendieron, el silencio pesaba y por un momento, nadie supo si debía aplaudir o respirar hondo. Mi madre intentó decir algo, pero la voz no le salió, el CEO rompió el hielo. Mensaje fuerte y verdadero, los aplausos llegaron, primero tímidos, luego completos, ocupando cada rincón del salón. Mis padres se quedaron inmóviles. Era como si el suelo bajo ellos hubiera cambiado de textura. Ya no era la alfombra de la elegancia, era un cristal agrietándose bajo sus propios pies. Asterisco: si alguna vez has tenido que demostrar tu valía el doble, y aún así te han borrado, dale a me gusta a este video, tu apoyo ayuda a otras mujeres a contar sus historias también. Burbuja de diálogo. Asterisco: en medio del aplauso, el móvil de mi madre vibró sobre la mesa, miró la pantalla y palideció, el nombre del contacto parpadeaba en mayúsculas, Dr. Martins, CEO, el mismo hombre que todavía estaba en el escenario conmigo. El sonido del móvil vibrando sobre el mantel de lino sonó más fuerte que cualquier aplauso. Mi madre se quedó paralizada, con el rostro pálido, los ojos fijos en la pantalla iluminada que se reflejaba en la copa de vino. El nombre parpadeaba, Dr. Martins, CEO, repitiéndose a intervalos, como una provocación divina. Miró al escenario, donde el propio Dr. Martins me saludaba con una sonrisa serena, sin sospechar nada. Sus manos temblaban. Era el tipo de incomodidad que el dinero y el prestigio no pueden disimular. El público todavía comentaba la presentación, entre elogios y susurros, cuando mi padre se inclinó hacia ella. Silvia, apaga eso. Pero es el doctor. Apágalo. La tensión entre ellos era palpable, el miedo filtrándose por cada gesto, pero era demasiado tarde, el ruido había llamado la atención. El CEO se giró, curioso. ¿Todo bien por ahí?, preguntó, con el micrófono todavía en la mano. Mi madre tragó saliva, apretando el móvil como quien sujeta una confesión. Sí, claro, disculpa, debe ser un error. Él sonrió educadamente. Los errores ocurren, pero aquí siempre intentamos entender por qué. Risas educadas llenaron el aire, pero el color ya había desaparecido de sus rostros. Yo observaba en silencio, con las manos firmes a los lados. No hacía falta decir nada, su vergüenza ya hacía el trabajo por mí. Era como ver la máscara disolverse en cámara lenta. Cuando la cena terminó, el salón se dispersó en grupos. Yo me quedé con el CEO, intercambiando impresiones sobre el evento, mientras mis padres se refugiaban en un rincón de lejos. Veía la desesperación disfrazada en los gestos apresurados de mi madre, intentando explicar algo a mi padre, como si él pudiera reescribir lo que todos acababan de ver. El CEO me llamó de nuevo. Enhorabuena, Nara. Tu video fue brillante. Auténtico. Necesitamos más voces así, especialmente viniendo de alguien como tú. La frase "a alguien como tú" podría haber dolido en otro contexto, pero allí sonó como un triunfo. Sonreí. Gracias, doctor. Solo quise mostrar que la apariencia sin verdad es solo maquillaje caro. Se rió, satisfecho. Exactamente. Cuando las luces empezaron a apagarse y los invitados se despedían, me acerqué a mis padres. Estaban sentados uno al lado del otro, inmóviles, rodeados de platos vacíos y servilletas arrugadas. Mi madre fue la primera en hablar, sin levantar la mirada. ¿Por qué hiciste esto, Nara? Su voz era un susurro tembloroso, pero cargaba una ira contenida. Porque me enseñasteis a nunca avergonzar a la familia, respondí tranquila. Y hoy, no he avergonzado. He mostrado. Levantó el rostro, con los ojos llorosos y fríos al mismo tiempo. Has destruido todo lo que construimos. No, mamá. Solo he iluminado lo que escondisteis para construir. Mi padre intentó intervenir. Esto fue innecesario, hija. Tu madre solo quería mantener la armonía. ¿Armonía? Me reí, pero sin humor. Aquella en la que me quedo fuera de las fotos, de los discursos, de los planes. Donde me llamáis intensa, para no decir lo que realmente pensáis. El silencio que siguió fue más honesto que cualquier respuesta. La orquesta desmontaba sus instrumentos al fondo. Las sillas vacías crujían en el suelo de mármol. Mi padre suspiró y se levantó, intentando recuperar la compostura. Vámonos a casa. Pero mi madre siguió sentada, miró al suelo y murmuró,
Nunca entendiste lo difícil que es ser respetada cuando se tiene una hija como tú. Esa frase, dicha en voz baja, cortó el aire con la precisión de una cuchilla. Me quedé de pie, inmóvil. El mundo pareció detenerse. Respiré hondo. Tienes razón, mamá levantó los ojos, confusa, pensando que cedía. Nunca lo entendí. Porque pasé la vida intentando ser respetable a los ojos de quienes se avergonzaban de mí. Y ahora, lo entiendo. El respeto de quien siente vergüenza no es respeto. Es control. Me alejé despacio, con pasos firmes en el eco del salón. Cada paso parecía arrancar un trozo del peso que había cargado durante años. Detrás de mí, oí a mi padre decir algo en voz baja, pero ya no importaba. Había aprendido a no volver cuando alguien me llamaba solo para menospreciarme. Asterisco: si alguna vez te han dicho que eras demasiado intensa, demasiado diferente o difícil de tratar, deja tu me gusta. Esas palabras suelen decirse cuando nuestra luz molesta a quienes viven de la sombra. Asterisco: al salir del salón, sentí el aire frío de la noche en el rostro. El técnico de sonido me esperaba fuera, sosteniendo el pendrive. Tu video fue el tema de la noche. Sonrió y me entregó algo más, un sobre blanco. Esto lo dejaron para ti en el camerino, con tu nombre. El nombre en el reverso estaba manuscrito, elegante, y me hizo detenerme un segundo. Dr. Martins. El sobre era grueso, de papel texturizado, el tipo que se usa para contratos y secretos. El nombre Nara estaba escrito a mano, con una caligrafía firme y elegante que parecía pertenecer a otro tiempo. Lo abrí con cuidado. Dentro, una única hoja y una tarjeta corporativa dorada. El papel olía a perfume caro y a decisión. En la parte superior de la página, el logotipo de la empresa. Debajo, solo 2 líneas. Tu visión es lo que esta compañía necesita ver mañana. Te quiero al frente del nuevo consejo de imagen. Firmado, Dr. Eduardo Martins CEO. El viento frío atravesó el aparcamiento y me despeinó un mechón suelto. Durante unos segundos, me quedé inmóvil, observando las luces del salón allá adentro. Esas luces que, durante toda mi vida, me habían mantenido fuera, como si fuera una sombra. Ahora, parecían demasiado débiles ante la claridad que venía de mi interior. Guardé el sobre en el bolso y miré al cielo, una mezcla de agotamiento y victoria, pero la sensación no era dulce. La victoria, a veces, sabe a lágrima contenida. De camino al coche, pensé en cuántas veces había deseado ese reconocimiento, en cuántas noches había revisado hojas de cálculo, escrito informes, soportado reuniones en las que mis ideas eran rebatidas hasta que algún hombre blanco las repetía, y solo entonces se convertían en brillantes. Pensé en todas las veces que mis padres me pidieron que hablara más bajo, que fuera menos directa, que pareciera más simpática. Creían que me estaban protegiendo, pero me estaban podando. Me senté en el asiento del coche, dejé caer la cabeza en el reposacabezas y respiré hondo. La imagen de ellos sentados en la mesa, con la mirada perdida, no se me iba de la mente. Una parte de mí, la niña que todavía quería un abrazo, sintió lástima, pero la mujer en la que me había convertido sabía que el arrepentimiento no es redención. El móvil vibró. Un mensaje del grupo de la familia. Mi padre había enviado una foto antigua, yo de niña, con el uniforme del colegio, sosteniendo un certificado. La leyenda decía: orgullo de nuestra niña. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Justo debajo, la respuesta de mi madre. Siempre fue brillante. Solo que tardamos en verlo. Las palabras me golpearon de lleno, no de dolor, sino de constatación. Estaban intentando reescribir la historia, borrar la vergüenza con frases bonitas, pero yo aprendí: no se cura una herida fingiendo que nunca existió. Respiré hondo y puse el grupo en silencio. No era hora de responder. Era hora de decidir qué hacer con el poder que, por primera vez, estaba en mis manos. Cogí el portátil que siempre llevaba conmigo y conecté el pendrive del video. Abrí el editor y añadí un nuevo fragmento. La filmación del evento, el momento exacto en que el CEO me elogiaba delante de ellos, y luego el corte a la pantalla en negro con una frase sencilla. Cuando dicen que los avergüenzas, es porque todavía no han entendido el reflejo de su propia cobardía. Guardé el archivo con un nuevo nombre, imagen-reescrita-final, MP4. Envié una copia al correo corporativo del CEO, con un mensaje corto: la verdad es el mejor marketing. A continuación, adjunté el mismo video a un correo anónimo y lo dirigí al sitio web del evento, que transmitiría las imágenes de la noche en las redes de la comunidad al día siguiente. Título del envío: para que todos vean lo que realmente es el respeto. Cerré el portátil. El corazón latía acompasado, sin prisa. La venganza ya no parecía venganza. Era solo,
Justicia con firma digital. Mientras el coche seguía por las calles vacías, las luces de las farolas pasaban rápido por el cristal, alternando sombra y brillo. Como una metáfora viva de mi propio viaje, cada destello me recordaba un nombre, un comentario, una risa ahogada, y cada oscuridad me recordaba lo que necesité soportar en silencio. Asterisco: si esta historia te ha conmovido, compártela, porque toda mujer que ha sido silenciada merece ver que un día la voz vuelve, y vuelve más alta. El reloj del coche marcaba las 23:58 cuando me detuve en un semáforo en rojo, las manos en el volante, la mirada fija en la nada. Fue entonces cuando el móvil vibró de nuevo, mensaje de un número desconocido. Vi tu video. Fue valiente, pero cuidado, Nara. La verdad no siempre libera, a veces, expone demasiado. Levanté la vista, con el corazón acelerado. La pantalla iluminaba el oscuro interior del coche, firmaba Martins. Asterisco: miré por el retrovisor. Un coche negro, con los faros encendidos, mantenía la misma distancia desde hacía 3 manzanas. Por primera vez esa noche, me di cuenta. Exponer la verdad puede tener un precio que la justicia, por sí sola, no paga. El retrovisor se transformó en un espejo de amenaza. El coche negro seguía allí, constante, como una sombra con motor. La primera reacción fue el miedo, frío, fino, recorriendo la espina dorsal como una cuchilla mojada, pero duró poco. El miedo, en mí, siempre fue un visitante breve. Aceleré despacio, disimulando el nerviosismo. Las luces de la avenida se reflejaban en el parabrisas, creando fantasmas dorados que parecían observarme. Cogí el móvil y abrí de nuevo el mensaje. La verdad no siempre libera, a veces, expone demasiado. Martins. Era imposible saber si era una advertencia, una amenaza o admiración. De cualquier forma, era poder, y el poder, aprendí, es neutro, depende de quien lo sostenga. Giré a la derecha y entré en una calle más concurrida. El coche de atrás redujo la velocidad. Me detuve en la gasolinera de la esquina y bajé, fingiendo normalidad. El empleado se acercó. ¿Lleno? Asentí. Mientras se llenaba el depósito, miré disimuladamente a la calle. El coche negro pasó de largo, desapareciendo en el siguiente cruce. Respiré hondo, con el corazón todavía acelerado. No era paranoia, era instinto, y el instinto de quien ha pasado la vida defendiéndose de las miradas es el mismo que detecta el peligro antes del ruido. De vuelta al coche, me senté con el motor apagado y dejé que el silencio ocupara el espacio. Dentro de mí, 2 fuerzas luchaban: la mujer que solo quería descansar, y la estratega que sabía que el juego aún no había terminado. Cogí el móvil de nuevo. La pantalla se iluminó con notificaciones, correos, menciones, mensajes. Mi video ya estaba circulando. Alguien lo había descargado y vuelto a publicar. Las redes de la comunidad explotaban en comentarios. Algunos me llamaban inspiración, otros, ingrata, pero todos, sin excepción, me estaban viendo, y ser vista, para mí, siempre fue la primera forma de justicia. En medio de los mensajes, un audio de voz. Reconocí el número de mi madre. Pulsé play. Hija, hemos visto el nuevo video. La gente está comentando. Todo el vecindario. Tu padre no está bien. ¿Necesitabas exponernos así? Sé que nos equivocamos, pero hacía falta que fuera delante de todos. Su voz temblaba, oscilando entre el dolor y la culpa. Por un instante, cerré los ojos. No había placer en escuchar aquello, solo una sensación agridulce. Por fin, ella estaba sintiendo lo que yo sentí durante años, el peso de ser mirada sin control sobre la mirada. Respondí con un texto corto. Mamá, la vergüenza no es lo que mostramos, es lo que escondemos y fingimos que no existe. Lo envié. Ningún arrepentimiento, la verdad no necesitaba disculpas. De repente, apareció un nuevo mensaje, esta vez, del número desconocido. Bonito discurso. Pero, ¿de verdad crees que el mundo te va a aplaudir por humillar a tu propia familia? Ten cuidado con quien graba y con quien paga la cuenta de la luz que te ilumina. Lo borré sin responder. Sabía reconocer la intimidación cuando la veía, y también sabía que, cuando la luz molesta, las sombras se organizan. El reloj marcaba las 0:47 cuando aparqué frente a mi edificio. El portero me miró con esa mezcla de curiosidad y respeto, la mirada de quien percibe que algo ha cambiado, pero aún no sabe que subí el ascensor en silencio. Cada piso parecía pesar más. Al entrar en el apartamento, me quité los zapatos y fui directamente a la terraza. La ciudad dormía, pero el cielo tenía el mismo tono de las noches en que todo empezó, ese gris espeso, casi metálico. Cogí el móvil y grabé un video corto. Miré directamente a la cámara, sin maquillaje, sin filtro.
Hoy me han llamado ingrata por decir la verdad, por mostrar que el amor sin respeto es solo un tipo más elegante de sumisión. Si esto es ingratitud, entonces que todas seamos ingratas, porque el silencio siempre les ha servido más a ellos que a nosotras. Lo publiqué con la leyenda: almohadilla, la verdad no es vergüenza. Cerré el móvil y dejé que el viento helado me tocara el rostro. Abajo, un coche negro se detuvo unos segundos en la esquina, faros encendidos, motor en marcha. Luego, se fue. No miré dos veces. Entré, cerré la puerta con llave y me senté en el sofá, con el cuerpo agotado, pero despierto. En el reflejo del televisor apagado, vi mi rostro cansado, pero vivo, y detrás de él, el fantasma de la niña que un día pidió ser vista. Ahora, lo estaba. Asterisco: si alguna vez te han llamado ingrata solo por posicionarte, comparte esta historia. A veces, contar la verdad es la única forma de romper el ciclo de la vergüenza. Asterisco: el sonido de una notificación cortó el silencio. Un nuevo correo, remitente anónimo, asunto: la historia aún no ha terminado, te veo mañana, en el consejo. El correo parpadeaba en la pantalla, con ese tono de provocación que solo usan quienes tienen información. La historia aún no ha terminado. Te veo mañana, en el consejo. Firmado, sin nombre, sin pie de página, sin IP identificable. Me quedé mirando el mensaje durante largos segundos. Afuera, la madrugada respiraba hondo, coches lejanos, un perro ladrando, el zumbido ahogado de la ciudad que nunca duerme, pero a veces finge. Cerré el portátil. No era momento de reaccionar con miedo, era momento de estar a la altura de lo que había construido. Me acosté, pero el sueño no vino. Las imágenes de la noche se repetían como diapositivas quemadas. El rostro de mi madre, la voz quebrada de mi padre, la sonrisa del CEO, el brillo del video reflejado en las copas de cristal, todo perfecto y, al mismo tiempo, grotesco. Había roto el barniz, y el barniz, cuando se rompe, corta. El amanecer llegó despacio, tiñendo el techo de un azul frío. Me levanté, preparé café y me miré en el espejo de la cocina. Las ojeras parecían medallas. La cicatriz de una lucha que no fue física, sino histórica. Me puse un traje oscuro y discreto, me recogí el pelo y me calcé los zapatos como quien se pone una armadura. Hoy sería el día de la reunión del consejo, el mismo en el que el CEO había prometido oficializar mi nuevo cargo y, aparentemente, el mismo en el que alguien quería recordarme que el poder viene con público. En el ascensor del edificio, me encontré con doña Ruth, mi vecina anciana. Sostenía una bolsa de pan y me dedicó una pequeña sonrisa. Vi tu video, Nara. Silencio. Demasiado fuerte. Creí que venía una crítica, pero completó: gracias. Tengo una nieta, negra, como tú. Ahora sé qué decir cuando alguien diga que habla demasiado. Aquello me desmontó por dentro. Sonreí, emocionada. Gracias, doña Runto. No. Gracias a ti, por hablar. Entré en el coche con el corazón pesado y ligero al mismo tiempo. La ciudad parecía diferente, o quizás era yo. Durante años, recorrí aquellas calles con la cabeza baja, imaginando que la discreción era supervivencia. Ahora, me daba cuenta de que era borrado, y borrarse no es humildad. Es autoexilio. Llegué al edificio espejado de la empresa y subí al piso 18. Las puertas de la sala de reuniones estaban entreabiertas. De dentro venía el murmullo de voces, papeles siendo hojeados, vasos sobre la mesa. Cuando entré, todos se detuvieron un instante. Había miradas diversas, respeto, curiosidad y algunas de puro malestar. El CEO sonrió, invitándome a sentarme a su lado. Nara, bienvenida. Estábamos justamente discutiendo la propuesta del nuevo programa de imagen corporativa. Tu visión será central en esto. Asentí, manteniendo el tono profesional, pero sintiendo el peso simbólico de aquel instante. Mientras él hablaba de responsabilidad social y narrativas de diversidad, me di cuenta de algo curioso. En la pared de cristal detrás de nosotros, el reflejo del grupo mostraba más verdad que el propio ambiente. Allí, en las transparencias, veía quien escuchaba realmente, quien ponía los ojos en blanco, quien sonreía por conveniencia. Tomé la palabra. Antes de hablar de imagen, me gustaría hablar de integridad. El silencio cayó, algunos se acomodaron en sus sillas. Continué. Porque de nada sirve parecer diverso si la estructura sigue excluyendo a quien tiene un color, género o voz diferente. La imagen es consecuencia. Lo que importa es el reflejo, y el reflejo nunca miente. El CEO me miraba con atención. Algunos directores intercambiaban miradas tensas, pero nadie interrumpió. Sentí que, por primera vez, mi voz ocupaba el espacio entero sin eco. Terminé diciendo: si quieren una campaña que parezca verdadera, empiecen por hacer que la verdad quepa en la mesa. Toda ella.
El CEO aplaudió lentamente. Por eso estás aquí, Nara. Sentí el aire enrarecido, pero ligero. Era el tipo de reconocimiento que no venía de la aprobación, venía de la inevitabilidad. Ya no tenían cómo ignorarme. Mientras la reunión continuaba, noté un sobre idéntico al de la noche anterior sobre la mesa, frente a mí sin nombre, solo una inscripción en letra fina, para abrir después de la sesión. El toque helado del papel me hizo estremecer. Era el mismo perfume Martins, pero él estaba allí, sonriendo a mi lado, discurseando, como si no supiera nada. Asterisco: si crees que ocupar espacios es la forma más silenciosa y poderosa de venganza, dale a me gusta y comenta: cada mujer que habla abre camino para que otra respire. Asterisco: la reunión terminó con aplausos, esperé a que todos salieran. Abrí el sobre dentro, una foto impresa yo, entrando en el coche la noche anterior, y una frase escrita a bolígrafo. Cuidado con lo que grabas, no todas las lentes están de tu lado. La fotografía me heló, la imagen era demasiado nítida, mi rostro reflejado en el cristal del coche, el pelo recogido, la mirada cansada, el anillo de plata en el dedo índice, un clic perfecto, tomado sin permiso, en la esquina inferior derecha, la hora, 23:58. El mismo instante en que me había detenido en el semáforo y recibido el mensaje de Martins. La sensación fue física, el estómago se contrajo, el aire se volvió denso y, por un momento, el suelo pareció inclinarse. No era coincidencia, era vigilancia, y la diferencia entre reconocimiento y control, me di cuenta, era una línea invisible que podía moverse sin previo aviso. Cerré el sobre y miré por la ventana de la sala de reuniones. El cristal espejado me devolvía una versión de mí misma que ya no sabía si era reflejo o blanco. Martín seguía en la esquina, conversando con dos directores. Sonrió al verme observando. Su sonrisa era cortés y peligrosa, como un contrato sin cláusulas escritas. Guardé la foto dentro del bolso y salí de la sala. En el pasillo, las luces LED parpadeaban ligeramente, creando sombras que danzaban por las paredes. Sentí algo antiguo invadirme. Esa desconfianza ancestral que las mujeres negras cargan cuando se dan cuenta de que el poder concedido es también una correa. En el ascensor, el espejo pulido reflejaba el peso que intentaba disimular. Aquella ya no era la historia de la hija rechazada, ahora, era el juego de la mujer observada, y en ese juego, ser ingenua es morir de pie. En el aparcamiento, el coche negro estaba de nuevo parado a pocos metros. El mismo modelo, el mismo brillo de faros. Me detuve, respiré hondo y encendí la grabadora del móvil antes de acercarme. La puerta del conductor se abrió lentamente. Un hombre de traje oscuro, rostro anónimo, salió. Me miró con una calma ensayada. Señora Almeida. Punto. Sí, punto. Entrega del Departamento de Seguridad Corporativa. El señor Martins pidió asegurarse de que llegara bien. Me entregó una tarjeta plateada con el logotipo de la empresa. Sonreí, sin emoción. Dígale al señor Martins que sé cuidarme sola. Y que su mirada no es seguridad, es un recordatorio. El hombre dudó, confuso, luego volvió al coche. El vehículo partió sin prisa, desapareciendo en el tráfico. Entré en mi coche, con las manos firmes en el volante mientras conducía. Las ideas se organizaban como piezas de un tablero de ajedrez. Martins me había ascendido, elogiado públicamente, pero ahora me vigilaba. ¿Por qué? Porque el poder real es peligroso cuando no tiene un dueño visible, y en aquel momento, quizás yo era el único elemento fuera de su control. Me detuve frente a mi edificio, pero no subí. Me quedé en el coche, observando las luces de la ciudad reflejarse en el capó. Cogí el móvil y entré en la carpeta oculta de videos, la copia de seguridad automática de la cámara. Allí había registros que ni recordaba haber hecho, capturas de pantalla, fragmentos de reuniones, audios cortos y entre ellos, algo nuevo. Un archivo con fecha de la noche anterior. Título: Grabación-oficina-cámara MP4. Pulsé play. La imagen mostraba la sala de control de la empresa Martins, hablando bajo por teléfono. Sí. Reaccionó como se esperaba. La exposición funcionó. Ahora el público confía en ella, y a través de ella, confían en mí. Silencio luego. Risas discretas. Deja que crea que es libre. Nadie destruye una estructura sola. A veces, solo necesitamos dar un escenario a la revuelta y luego encargarnos del espectáculo. Detuve el video. El sonido de mi propia sangre resonaba en mis oídos. Ya no era paranoia. Era manipulación calculada. Había sido parte del espectáculo que juraba desenmascarar. Cerré los ojos por un instante. Toda la rabia contenida, la humillación, el orgullo herido, todo se reorganizaba ahora en un nuevo tipo de lucidez. Si él pensaba que podía usarme como símbolo,
Estaba a punto de descubrir que yo también sabía jugar. Cogí el portátil, conecté el móvil y empecé a montar un nuevo video, sin prisa, fotograma a fotograma, su discurso, el sonido de su risa, los aplausos de la cena, los rostros orgullosos, los ojos fríos, cada pedazo de aquella mentira en alta definición. Título provisional: ¿Quién controla la imagen? Mientras el archivo se renderizaba, envié un breve mensaje al técnico de sonido, el mismo que me había ayudado en la noche de la gala. Tengo el material del segundo acto, ¿confirmas la pantalla del evento de mañana? La respuesta llegó segundos después. Confirmado. Y, Nara, ten cuidado, a la gente poderosa no le gusta que la filmen. Sonreí. El tipo de sonrisa que mezcla miedo y certeza, porque a veces, para romper un sistema, es necesario convertirlo en un espejo. Asterisco si alguna vez te has dado cuenta de que te han convertido en un símbolo, pero sin darte voz. Comparte, toda estructura se derrumba cuando quien era un escaparate decide ser una lente. Asterisco el ordenador pitó, renderización completada en la pantalla, el título parpadeaba en letras blancas sobre fondo negro. Estreno, consejo de imagen, en vivo, mañana, 19h, Y, debajo, el logotipo de la propia empresa. La mañana siguiente nació pesada, húmeda, con el aire oliendo a electricidad antes de la tormenta. El cielo, de un gris metálico, reflejaba el mismo tono del edificio espejado de la empresa. Miré hacia arriba y pensé, es curioso cómo el poder siempre intenta parecerse al cielo, inalcanzable, distante, reflejándolo todo, pero sin mostrar nada. Entré en el coche sin música. El silencio era absoluto, casi sagrado, en el asiento del copiloto, el portátil cerrado y el pendrive con el video final, el último movimiento de mi historia. El plan ya no era venganza, era restitución de imagen de verdad de mí. Al llegar, encontré el aparcamiento abarrotado, periodistas, cámaras, reporteros. El evento se transmitiría en vivo por las redes, con la presencia de accionistas, inversores y la prensa. Era el estreno oficial del Consejo de Imagen, el escenario perfecto para quien cree que controla las narrativas, y el terreno ideal para quien aprendió a reescribirlas. Caminé entre los flashes con paso firme, algunos empleados susurraban, otros desviaban la mirada, pero había algo nuevo en el aire. Una especie de respeto nervioso. Aquella mujer que antes servía café y era invisible en las reuniones ahora era el centro de todo aquello. En la entrada, Martins me esperaba, traje impecable, sonrisa calculada, el carisma de quien confunde la manipulación con el liderazgo. ¿Lista para brillar, Nara?, dijo. Le devolví la sonrisa. Más que nunca. Entramos juntos en el auditorio. El público aplaudió cuando el maestro de ceremonias anunció: Señoras y señores, damos inicio a la nueva fase de nuestra compañía. Transparencia, representatividad y verdad, ironía perfecta. Mientras los focos se encendían, el técnico de sonido me miró discretamente desde el fondo de la sala y hizo un gesto casi imperceptible. Pulgar hacia arriba, todo listo. Martins comenzó su discurso, hablaba de progreso, diversidad y confianza, como si cada palabra estuviera ensayada frente a un espejo pulido. Yo esperaba, respirando despacio. En el momento en que dijo nuestra imagen es reflejo de quienes somos, hice una seña al técnico, las luces bajaron, la pantalla gigante detrás de nosotros cobró vida. Primero, imágenes de la empresa, sonrientes, institucionalizadas, limpias. Luego, el sonido cambió, la grabación de la oficina empezó a sonar, la voz de Martins. Sí. Reaccionó como se esperaba. La exposición funcionó. Ahora el público confía en ella, y a través de ella, confían en mi punto. Deja que crea que es libre. Nadie destruye una estructura sola. El salón se transformó en un abismo, los rostros se congelaron, los flashes cesaron. Martins, todavía en el escenario, dejó de respirar por un instante. Yo, a su lado, miraba la pantalla, serena. La grabación continuó, sus risas resonaron en el sonido ambiente. Luego, el video mostró las imágenes de la cena, los ensayos de mis padres, las sonrisas falsas, las miradas de quien vive de la apariencia. Y, por fin, el texto final en letras blancas. La imagen es poder, pero el reflejo es justicia. Luces encendidas, silencio absoluto. Martins intentó decir algo, pero la voz le falló. Los reporteros levantaron cámaras, micrófonos, móviles. El público murmuraba, incrédulo. Di un paso adelante. Durante mucho tiempo, la verdad se usó como decoración. Hoy, es un espejo. Y no tengo miedo de lo que muestra. El sonido de los aplausos vino como una ola, primero tímido, luego creciente, luego ensordecedor. Martins salió del escenario, pálido,
engullido por su propio reflejo. Al final del evento, mientras la gente todavía comentaba, el CEO interino se acercó a mí. ¿Entiendes que lo que has hecho puede cambiarlo todo, Nara? Respondí con calma. No. Solo he devuelto lo que ya era nuestro. Afuera, el viento era más ligero, el sol empezaba a romper las nubes. Abrí el móvil, notificaciones, mensajes, invitaciones a entrevistas, hashtags con mi nombre. Pero lo que realmente me hizo sonreír fue una notificación discreta. Nueva firma añadida al proyecto. Silvia Almeida, mi madre, y su comentario. La verdad puede doler, pero es la única que limpia sin borrar. Cerré los ojos, dejé que el aire entrara hondo, el pecho ligero, el cuerpo entero en paz. La niña que un día fue llamada una vergüenza ahora enseñaba al mundo lo que era la dignidad. Caminé hacia el coche, sin prisa, la luz del atardecer se reflejaba en el cristal del edificio, y por un segundo, vi mi rostro mezclado con el de la ciudad. Múltiple, vivo, entero, sonreí y la lente ahora era mía. Asterisco si esta historia te ha conmovido. Si crees que la verdadera venganza es ser fiel a quien eres, suscríbete, porque cuando una mujer negra recupera su voz, no solo habla por sí misma, cambia el sonido del mundo. Y antes de arrancar el coche, murmuré para mí misma, casi un susurro, casi una oración. Intentaron moldearme a su imagen, pero fue el reflejo el que venció.